Un asunto que a mí me parece una ofensa muy grave para la mayoría de los mexicanos que sí pagamos, que somos cumplidos, que andamos chambeando para pagar el consumo de luz, de gas, etcétera. ¿Qué mensaje nos deja a los que sí cumplimos esta oferta de López Obrador de borrón y cuenta nueva? Pues es claro que tiene un corte evidentemente popular, por eso se Ujú. llama medidas de carácter populista, Populista. porque enamoran al electorado. Son pequeñas facturas también que tiene que pagar, obviamente, por el voto que le favoreció. Y sí es una ofensa, desde luego, a quienes contribuimos puntualmente. Desde luego hay familias incluso de bajos ingresos Sí. que cumplen Claro, puntualmente, sí, 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 Ricardo. sí. Hay poblaciones en donde son de menores de 10,000 habitantes que Ujú. cumplen puntualmente pagando Su sus recibos pago. de luz. No estamos hablando entonces de que seamos contribuyentes, que tengamos suficiente dinero para pagar la Ujú, energía ujú. eléctrica, pero sí perdonar deudas que casi ascienden a 43,000 millones de pesos es, con este borrón y cuenta nueva, generar un mal precedente. Un Es mal una precedente. idea como el FOBAPROA de convertir deuda pública la deuda privada. No, no, no es parecido, es, ¿Es igual? es como tal. Es decir, ¿a quién lo va a cargar? Va a cargar ese perdón de deuda. Es Lo una vamos deuda a que pagar todos. financieramente ya pagamos con la CFE Ujú. y que la vamos a continuar pagando. Incluso es un pasivo que nuestro bolsillo va a generar evidentemente compromisos para los siguientes años. O sea, no sale de una emisión de dinero, no sale de un borrón y cuenta nueva de decir, pues hoy ya no te cobro y mañana eh, quién sabe si te vuelvo yo a cobrar. Claro. Pero esto estimula pues a que la gente diga yo por qué voy a pagar. Del impago. Ujú. Y ahí está el señor Fernández Noroña, Claro. promotor de aquel Barzón, ¿se Sí, acuerdan? sí, sí, sí. Son malas costumbres, ¿eh? La Ujú. cultura del impago es una cultura que va en contra de la responsabilidad incluso civil de cada una de las personas. Ujú. Entonces, sí me parece que es una mala señal de cualquier gobierno. ¿Tiene facultades un presidente como para regalar lo que no es de él? Administrativamente las tiene, porque incluso, pues también en gobiernos anteriores se han perdonado, por ejemplo, a gobiernos estatales deudas de ISR, Ujú, ujú. ¿de acuerdo? Sí, sí, sí. Entonces, lo malo está hacerlo por primera vez, porque luego justificas al que lo tenga que hacer por segunda vez. Entonces, en esto sí, creo que la disculpa, el perdón de deudas puede ocasionar un mal precedente, no solamente para los que somos cumplidos, sino incluso para generar otros A incumplimientos. ver, pero hay otro asunto. ¿Cómo deja económicamente a las empresas? Particularmente a la Comisión Federal de Electricidad, pues con más pérdida, porque es claro que en un estado contable hasta Ujú. rancherón, ¿verdad? Alguien me debe, me tengo que estar presentando a que me pague, ¿de acuerdo? Es un dinero con el cual cuento a final de cuentas para seguir operando. Ujú. Entonces, ¿qué va a originar este perdón? Que la operación misma de la Comisión Federal de Electricidad se debilite, Ujú. porque va a tener que pedir prestado para continuar operando. Claro. Por eso es que no es mala esta analogía de decir que lo vamos a pagar todos, porque la CFE se va a tener que endeudar, ¿verdad? Firmando pagarés para pagar su gasto de operación, porque ya no le van a entrar estos ingresos de 43,000 y pico de millones de ¿Qué pesos. significa esta barbaridad contradictoria de que López Obrador escribió un libro según, o por lo menos Mm. él lo firma y él lo vende así, sobre el FOAPROA y precisamente cuestiona que los gobiernos del PRI regalen dinero o perdonen deudas a personas tan cercanas hoy a López Obrador como el señor Romo? Y él otra vez está haciendo ya como presidente lo mismo que cuestiona. Pues obviamente sí, a la luz de las evidencias, los hechos, las declaraciones, son contradicciones que dejan mal parado a cualquiera que ante las evidencias no tenga una argumentación en su favor. El señor Romo pues tiene también su casa de bolsa, como Claro, por sabemos, supuesto, y sí. pues él sabe perfectamente que las cosas operan financieramente estables para no poner de su patrimonio personal. Ujú. Pero aquí estamos hablando del patrimonio público, ¿de acuerdo? Para poder perdonar deudas y no tiene mucho dejado de parecerse con cuestiones como el FOBAPROA. Claro, hasta que el argumento aquí se dice es que el FOBAPROA perdonó deudas multimillonarias, más que los 43,000 y pico de millones que le queremos perdonar a quienes deben esos recibos de luz o esas instalaciones de luz.
Espérame, es que ahí hay de todos, ¿eh? Claro, sí. Ahí hay de todo. Sí, 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 hay desde los que no pueden pagar porque no tienen empleo hasta los Así es. grandotes, grandes empresas. El tema de las refinerías. Rocío Nale ya fue incluso a Tabasco a ver, según ella, una especie de scouting para ver dónde van a estar las refinerías cuando hay cosas, por ejemplo, la que está en Oaxaca, en el Istmo, que ya no opera por los temblores. O sea, Sí. es tal la sismicidad en esa zona Sí. que ya es imposible. ¿Qué está pasando? O sea, ¿vamos a poner una refinería donde se me antoja? No, las refinerías requieren evidentemente, como cualquier obra que transforma una materia prima, de mantenimiento constante. Sí se dejó de invertir en mantenimiento en estas refinerías, sí se dejó de hacerlo, se mermó su capacidad productiva, particularmente, bueno, pues con una refinería como la de Oaxaca que no puede continuar operando por el alto riesgo que esto implica. ¿Se requiere dinero para una reconversión de esos activos? Sí. Y es más barato, y esto ya calculado financieramente por el propio Petróleos Mexicanos, actual todavía, de que pues más vale meterle dinero a la reconversión de esas refinerías, pero no para producir gasolinas, para producir otros derivados que, por cierto, estamos importando justamente por esta caída en la eficiencia técnica. La eficiencia técnica no se tiene por la falta de mantenimiento. Entonces, hablar de reconvertir estas refinerías para producir gasolinas va a costar más dinero del que van a generar los cobros por gasolina, y más todavía cuando quieres congelar el precio de la gasolina. A ver, sobre este asunto de congelar el precio, finalmente el propio secretario de Hacienda, el futuro secretario de Hacienda, dijo que no es posible. Y no es posible por el componente de tres cosas. El precio del litro de gasolina es el precio de la molécula, los precios de logística y evidentemente los impuestos, ¿de acuerdo? Si se quiere congelar el precio de la gasolina, tendrías que bajar el componente de impuesto porque el otro va a seguir variando. Y es internacional. Exactamente. Y los precios del petróleo han subido desde hace un año de $51 a $66 hoy, ¿de acuerdo? Entonces, eso no se puede congelar, sobre todo cuando el 81% de la gasolina que consumimos es de importación. Entonces, va a subsidiarse el componente de importación. Y se van a bajar los impuestos, los ingresos. Entonces, se van a requerir al año alrededor de 54,000 millones de pesos para continuar subsidiando un precio congelado. Esto es tanto como los precios de garantía de los bienes provenientes del campo. Claro. ¿Quieres ponerle congelamiento de precios vía precio de garantía a los bienes que vendes al mercado? Vas a tener que congelar entonces también los precios de los insumos. Claro. Entonces no podemos congelar el precio de importación. Por esa razón, financieramente no es viable la congelación del precio de gasolina.